Muy buenas noches a todas, muy buenas noches a todos. Eh, bueno, primero, muchísimas gracias al Club de Lectura El Quijote por haberme invitado a ser parte de esta tercera jornada cervantinas. Lo que yo voy a hablar es una reflexión acerca de la novela El Quijote y los juegos textuales que Cervantes desarrolla en ella, que hacen que esta novela sea un texto clave para entender la contemporaneidad y la modernidad de la literatura, ¿no? Siempre decimos hasta dónde vamos a construir nosotros una tradición literaria, perdón, desde dónde construimos nosotros una tradición literaria. Esta tradición literaria creo que en lengua española se construye desde una novela que yo considero que es el centro del canon en la literatura en lengua española. Esa novela es El Quijote, ¿no? Y sobre eso es que voy a hablar hoy en la noche de hoy. Mucho se ha comentado acerca de esa audacia cervantina cuando afirma, y es así que yo soy el primero que ha novelado en lengua castellana. Eso dice Cervantes. Cuando lo dice, no se refiere al Quijote, se refiere a sus novelas ejemplares. Es decir, Cervantes lo dice en el prólogo al lector de las novelas ejemplares. Sin embargo, es el Quijote el texto que nos sirve de paradigma para hablar de la antigüedad inaugural de lo moderno del género novelesco. Obviamente que para quienes desconocen los clásicos, la literatura, parecería que la literatura nace con las novedades que promociona el mercado editorial. Es cierto, el lenguaje es diferente porque diferente es el mundo en el que se escribe. Es cierto que también la voz narrativa en la novela contemporánea cada vez es más introspectiva, más confesional. Pero no es menos cierto, como lo dije al comienzo, que las novedades de la novela contemporánea, por lo menos en castellano, tienen una antigüedad que se remonta al Quijote. Esta modernidad del Quijote está dada, entre otros asuntos, por el desarrollo de algunos juegos textuales. Cervantes juega con quien lee desde el prólogo, un pórtico lleno de humor que nos prepara para el espíritu socarrón que tendrá la novela, para el espíritu paródico que desarrollará Cervantes a través de la novela. En el juego del narrador abre otra posibilidad lúdica y se apropia a Cervantes de la estrategia del manuscrito encontrado. Al mismo tiempo, en la estrategia narrativa, Cervantes monta escenarios de distinta naturaleza. Por ejemplo, el Palacio de los Duques, el retablo del maese Pedro, de tal manera que convierte la acción novelesca en un espectáculo que el propio personaje contempla y un espectáculo en el que el propio personaje del Quijote puede adentrarse. El Quijote, además, es un monumental juego hipertextual en relación con las novelas de caballería. Gerard Genette, en su famosa obra Palimpsestos, ya lo señaló. El Quijote tiene un carácter hipertextual por su relación bien conocida con el género llamado de las novelas de caballería, y más precisamente con los ejemplos tardíos del género, como el Amadís de Gaula de Montalvo.
Lo que ustedes están viendo aquí es un ejemplar de la edición Príncipe del Quijote. Un ejemplar al que anecdóticamente pues tuve acceso en una visita de investigador a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Nada más emocionante que abrir ese libro y encontrar ahí, el famoso comienzo de El Quijote de la Mancha. Veamos el prólogo como juego textual. El prólogo del Quijote es una sátira contra la falsa erudición. En él, Cervantes crea su propia narrativa para la escritura de la novela. Veamos qué pasaba en la vida de Cervantes. En 1587, Cervantes se había desempeñado como comisario de abastos. El comisario de abastos tenía que en este caso recorría Andalucía, requisaba aceites y cereales para la Armada Invencible de Felipe II. En 1590 sucede algo que hubiese modificado completamente de haberse aceptado el pedido de Cervantes, la historia de la literatura. Cervantes solicita al Consejo de Indias un cargo en las Indias. Quería venirse acá de encomendero probablemente. El 6 de junio le responden, busque por acá que se le haga merced. Y Cervantes ya no viene para las Indias. En 1592, Cervantes es encarcelado en Córdoba. Y es encarcelado en Córdoba porque había vendido 300 fanegas de trigo sin autorización. Es decir, acuérdense que uno de los trabajos de Cervantes era el de requisar aceites y cereales. Pues bien, ese aceite y ese cereal era para la Armada Invencible Felipe II y Cervantes en 1592 había vendido 300 fanegas de trigo para darla a la Armada de Felipe II, no en trigo, sino en dinero. No obstante, fue condenado a prisión. Sin embargo, él apeló y ya en la apelación se dan cuenta que no era culpable de lo que se le acusaba y fue liberado. En 1594, fíjense los oficios que tenía Cervantes. Es cobrador de alcabalas e impuestos atrasados. La persona más ingrata en cualquier época. Ser cobrador de alcabalas y de impuestos atrasados, ¿no? Sucede que en 1597 pasa aquello de lo que tanto se ha hablado. Él deposita los dineros recaudados con el banquero Simón Freire. Y este banquero quiebra y huye. Cervantes pasó 3 meses en la cárcel de Sevilla por la quiebra del banquero que huyó obviamente después de no haber podido responder a todos aquellos que habían depositado su dinero en su banco, ¿no? Ahí dice, esta es la famosa frase del prólogo. Y así, ¿qué podría engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío, sino la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos varios y nunca imaginados de otro alguno, bien como quien se engendró en una cárcel, donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación? Este cuadro que ustedes ven ahí es un cuadro del siglo XIX, del pintor Mariano de la Roca y Delgado,
es de 1858, y dice Cervantes preso imaginando el Quijote. De ahí es que se derivan algunos equívocos, y hay muchos que repiten y dicen que Cervantes escribió el Quijote en la cárcel. No lo escribió en la cárcel, donde pasó 3 meses, lo imaginó en la cárcel, según la confesión del propio Cervantes en el prólogo de la novela. Además de esto, Cervantes desarrolla en el prólogo una sátira contra la falsa erudición. Esto de la erudición era muy común en la novela española del siglo XVII, ¿no? Citar textos en latín, citar autores, un poco como hoy es la academia. Pero Cervantes, que se encuentra enredado, dice, asume los consejos que le da un amigo cuando él le plantea que el prólogo le está dando más trabajo que la propia novela, imagínense. Además, como es un libro sobre las novelas de caballería o en contra de las novelas de caballería, dice Cervantes, no tendría tantas notas eruditas, ni citas en latín, ni poemas de personajes importantes recomendando la lectura del libro. El amigo, en síntesis, le dice que él mismo componga los sonetos que anteceden al libro y que los prohíje al preste Juan de las Ideas o al emperador de Trapisonda, de quien yo sé que hay noticias que fueron famosos poetas. Que cite en latín frases sacadas de algunos libros de citas, que siempre hay algún latinico que venga al caso. Que genere la necesidad de notas explicativas para presumir. De igual manera le aconseja que proceda con nombres que generen comentarios al texto. Por ejemplo, le dice, si nombráis algún gigante en vuestro libro, hacedle que el gigante se llame Golías. Y con solo esto, que os costará nada, tenéis una grande anotación, pues podéis tener el gigante Golías o Goliat. Fue un filisteo a quien el pastor David mató de una gran pedrada en el valle de Terebinto, según se cuenta en el libro de los Reyes. Es decir, hay una sátira contra esto que es la falsa erudición. Y el juego textual, este primer juego textual, se ve reforzado por un derroche de humor. El amigo le aconseja, en definitiva, que invente, que componga él mismo los paratextos del texto, que escriba un relato propio cuya referencia sea el texto en sí mismo. Los poemas compuestos como pórtico de la novela evocan desde el texto la tradición que el autor ha elegido para sí mismo y al mismo tiempo delinean el sentido de humor paródico que estará presente durante todo el Quijote. Por ejemplo, al cerrar el conjunto de poemas con el famoso soneto del diálogo entre Babieca y Rocinante, no solo que Cervantes está enlazando su texto, el Quijote que está publicando, con un clásico español, que es el poema del mío Cid, sino que lo hace desde dos personajes marginales, como son los caballos del Cid y de Don Quijote, Babieca y Rocinante. Este es un hilarante juego metonímico que desarrolla el tema de la pobreza, del enamorado, la humanización del caballo. Además, de esta manera, Cervantes inscribe al propio Rocinante en la línea heroica de Babieca. Así se lee. La B es de Babieca, la R de Rocinante, ¿no? Entonces, aquí está el soneto en el que los versos del primer terceto están quebrados, ¿no? Para poder, porque el primer hemistiquio lo dice Babieca y el segundo hemistiquio lo dice Rocinante. ¿Cómo estáis, Rocinante, tan delgado? Porque nunca se come y se trabaja, pues que es de la cebada y de la paja.
no me deja mi amo ni un bocado. Anda, señor, que estáis muy mal criado, pues vuestra lengua de asno al amo ultraja. Asno se es de la cuna la mortaja. ¿Queréislo ver? Miraldo enamorado. Es necedad amar, no es gran prudencia. Metafísico estáis. Es que no como. Quejaos del escudero. No es bastante. ¿Cómo me he de quejar en mi dolencia? Si el amo y escudero o mayordomo son tan rocines como Rocinante. Bueno, ustedes ven el sentido del humor que desarrolla este texto, aparte de los temas ya dichos, de la pobreza, del enamorado, empata en la tradición literaria a Rocinante con la línea heroica de Babieca. Bien, hay el juego del manuscrito encontrado y los narradores. Este es otro juego literario que desarrolla Cervantes en la novela. Desde un comienzo existe un juego de verosimilitud respecto de la existencia real del personaje, ¿no? El autor presenta a Don Quijote como una persona de cuya existencia se habla en el pueblo, es decir, habla de varias versiones de historiadores, versiones que existen antes de la escritura de la novela. Así, en la descripción inicial nos dice, quieren decir, es decir, esos historiadores de los que el segundo autor ha tomado, dice, quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en estos hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verisímiles se deja entender que se llamaba Quijana. Más adelante, cuando se discuta cuál es la primera aventura que le sucede a Don Quijote, el narrador pondrá en discusión a varias hipotéticas fuentes, es decir, a varios hipotéticos autores que, a varios hipotéticos historiadores que disputarán la exactitud de lo que se cuenta en una tradición legendaria que el libro que estamos leyendo está construyendo. Es decir, el juego consiste en que al mismo tiempo que habla de un personaje cuya existencia es previa a la escritura del libro y que tiene algunos autores que hablan de él, es decir, que tienen unas referencias bibliográficas, librescas, académicas, él está construyendo su propia tradición y está construyendo al personaje como una leyenda. Autores hay que dicen, cito, que la primera aventura que le avino fue la de Puerto Lápice. Otros dicen que la de los molinos de viento. Pero lo que yo he podido averiguar en este caso y lo que haya escrito en los Anales de la Mancha, y lo que he hallado, perdón, escrito en los Anales de la Mancha, es que él anduvo todo aquel día. Fíjense, es como poner siempre en diálogo supuestos textos que anteceden a la propia escritura. El juego más importante de los narradores lo tenemos en el capítulo 9 o noveno, que es el inicio de la segunda parte del Quijote de 1605. Aquí solamente una aclaración, estoy hablando del primer Quijote que tenía 4 partes. Luego, cuando 10 años más tarde aparece la segunda parte del Quijote, pues desaparecen estas 4 partes en las que estaba la edición de 1605, en la que estaba dividida la edición de 1605. En el capítulo anterior, el segundo autor de esta historia, como se denomina a sí mismo Cervantes, se lamenta no tener más información de cómo había terminado el duelo entre Don Quijote y el vizcaíno. Acuérdense que quedan con las espadas levantadas. Luego, el narrador con el que empezó la historia, ese que dice en un lugar de la Mancha, cuyo nombre no quiero acordarme, etc. Ese narrador
nos cuenta cómo fue que pudo dar con el desenlace de aquella singular batalla. ¿Cómo pudo dar? Cito: estando yo un día en el Alcaná de Toledo, es ese mercado de Toledo que ahí está en el grabado que reproduzco en la diapositiva, llegó un muchacho a vender unos cartapacios y papeles viejos a un cedero. Y como yo soy aficionado a leer, aunque sean los papeles rotos de las calles, llevado de esta mi natural inclinación, tomé un cartapacio de los que el muchacho vendía y vile con caracteres que conocí ser arábico. Entonces se los da a leer a un morista aljamiado, que le dice, es decir, un moro que sabe español, quien comienza a reírse al leer que Dulcinea del Toboso tuvo la mejor mano para salar puercos. Con esta imaginación le di priesa que leyese el principio y haciéndole así, volviendo de improviso el arábico en castellano, dijo que decía: Historia de Don Quijote de la Mancha, escrita por Cide Hamete Benengeli, historiador arábico. A partir de este momento, todo será juego respecto de la historia contada por Cide Hamete Benengeli. Aquí tenemos otro juego más, que es el de la construcción de la verdad de la historia. Porque la construcción de la verdad de la historia se da a partir de la traducción. En otras palabras, estamos leyendo un texto escrito en árabe que está traducido por este morisco aljamiado a pedido del segundo autor, que siempre nos remitirá a la cita de lo que ha leído en el manuscrito encontrado en el manuscrito encontrado en el Alcaná de Toledo. No parece casual que Borges utilizara para establecer ese sentido de la obra de Pierre Menard, autor del Quijote, de el famoso cuento de Borges, una reflexión hecha por el segundo autor sobre la verdad en la historia, justamente en este capítulo, en donde se establece un juego de textualidades a partir del planteamiento del autor acerca de la verosimilitud de los sucesos narrados. Dice: habiendo y debiendo ser los historiadores puntuales, verdadero y no nada apasionados, y que ni el interés, ni el miedo, el rencor, ni la afición no les haga torcer el camino de la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo del pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Fíjense, esa famosa frase que retoma Borges en Pierre Menard, autor del Quijote, está aquí. En este momento en el que se desarrolla o en el que Cervantes compone, construye el juego de los narradores a partir de la estrategia del manuscrito hallado y la existencia de Cide Hamete Benengeli, que se convierte en el primer autor de la historia, y Cervantes se asume a sí mismo como el segundo autor de la historia, un autor que está contando una historia que ha sido contada por otros y cuya principal fuente es el historiador árabe Cide Hamete Benengeli. El otro gran juego, el otro gran juego textual que desarrolla Cervantes es la construcción de escenografías. Es como que si el Quijote se va desarrollando en varios escenarios. Estos escenarios son, por ejemplo, son muchos, pero yo voy a hablar de tres: de la venta, del retablo y del Palacio de los Duques. Fíjense que el último escenario,
el escenario de la derrota final es Barcelona, es la playa de Barcelona, ¿no? En donde se da la última escenificación, que es la del duelo entre el Quijote y el Caballero de la Blanca Luna. Bien. Esto es porque el Quijote lleva adelante una infinidad un sinnúmero de representaciones. La mayor de todas es que el hidalgo, Don Quijote, transforma su condición de hidalgo pobre y la convierte en la de un caballero andante. Y hace de cada sitio al que va un lugar para revivir las aventuras de la orden de caballería. No solamente las aventuras, sino las aventuras y los preceptos de la orden de caballería. En otras palabras, es como que si toda la novela fuese una continua representación a partir de este personaje que está creando escenarios. Ahora, las diversas representaciones tienen matices. Un escenario principal es la venta. Pero la venta de la primera parte no es la misma venta que la venta de la segunda parte. Es similar, pero hay algunas variables que ya sería objeto de otro estudio analizar. Pero en la primera parte la venta siempre va a ser vista como un castillo. Este es un juego textual, ¿no? Hacer de la venta una escenografía, hacer de la escenografía permanente una estrategia narrativa. En la venta, Don Quijote se enfrenta con la realidad. Lo que él ve no es lo que es, pero en alguna medida él obliga a todos los presentes a ser parte del juego de la representación. Piensen cuando es armado caballero, ¿ya? Él obliga al ventero a asumirse el castellano, a asumirse como castellano, ¿sí?, como el señor del castillo, para que lo arme caballero, ¿verdad? Obliga a todos a participar del juego de la velación de las armas. Pero además, ya de entrada, él utiliza un lenguaje que para las damas que lo reciben, acuérdense, suena arcaico, pero que en el personaje que Don Quijote representa o interpreta, resulta apropiado. Es decir, cuando Don Quijote ve a las damas del castillo y les dice, non fuyan las vuestras mercedes, ni teman desaguisado alguno, que a la orden de caballería que profeso, non toca ni atañe facerle a ninguno, cuanto más a tan altas doncellas como vuestras presencias demuestran. Esa manera de hablar, a finales del siglo XV y a comienzos del siglo XVI, ya era arcaica. Es decir, Don Quijote está impostando un lenguaje que es un lenguaje de la Baja Edad Media, en pleno florecimiento del Renacimiento. Don Quijote hará que el ventero le permita hacer vigilia a las armas, es decir, lo compromete a ser parte del juego. Lo obliga a que lo arme caballero y que todos lo traten con las consideraciones de su posición. Fíjense, aquí hay un juego enorme montado sobre la escenografía de la venta. Otro escenario completamente distinto lo vamos a ver en la segunda parte, y es el retablo del maese Pedro. ¿Por qué me detengo en esto? Porque aquí, o sea, si en la venta Don Quijote era el protagonista que obligaba a los demás a jugar su juego, cuando Don Quijote está viendo el retablo del maese Pedro, Don Quijote asume que aquello que está siendo representado es un episodio que tiene lugar en la realidad en la que vive. Es decir, asume la ficción de la representación, ¿verdad? El niño pregonero anuncia que la historia que se va a representar, acuérdense, es el rescate de Melisendra
que llevó a cabo don Gaiferos. Melisendra estaba cautiva en poder del rey moro Basilio en la antigua ciudad de Sansueña, que es ahora Zaragoza. Ambas, hay toda una situación hilarante, pero además de poética, en la que Don Quijote continuamente interrumpe la narración del niño pregonero para hacer acotaciones de perspectiva literaria sobre el buen contar. Ese sería objeto de otro estudio. Pero llega el momento en que Gaiferos está huyendo junto a Melisendra y perseguido por tanta morisma, y Don Quijote decide intervenir en la escena. Es decir, se enfrenta a los personajes de ficción para salvar a la pareja de amantes. Y, cito, diciendo y haciendo, desenvainó la espada y de un brinco se puso junto al retablo y con acelerada y nunca vista furia comenzó a llover cuchilladas sobre la titiritera morisma, derribando a unos, descabezando a otros, estropeando a este, destrozando a aquel. Y entre otros muchos tiró un altibajo tal que si maese Pedro no se abaja, se encoge y agazapa, le cercenara la cabeza con más facilidad que si fuera hecha de masa de mazapán. Fíjense, esta escena es una escena hilarante. Y ese juego literario, ese juego textual en el que nos mete Cervantes, tiene relación con los espacios y con los escenarios que él ha creado. El escenario de la venta, el escenario del retablo, y vamos a la escenografía total, que está lograda en el Palacio de los Duques. Lo que sucede en el Palacio de los Duques resulta un juego esplendente y el planteamiento, en el planteamiento de los acontecimientos. Todo parte del hecho de que los duques han leído la primera parte de la aventura de Don Quijote. Esto es de una genialidad propia de una novela que es el canon de nuestra literatura. Pero el hecho de que los personajes de la segunda parte reconocen al Quijote como personaje de un texto que ha sido publicado antes, es decir, el texto de 1605, que es el texto de la primera parte, y que lo han leído. Los duques han leído las aventuras de Don Quijote y de pronto se enfrentan a Don Quijote que viene caminando, que viene andando con su escudero Sancho y lo invitan a pasar al castillo, ¿no? O sea, imagínense personajes literarios que reconocen como personaje de una novela que han leído a un personaje que anda suelto por las campiñas, ¿no? Ellos lo reconocen como personaje de una historia y ahora lo tienen como persona viva, ¿no? Ciertamente se trata de un episodio triste. Los duques se burlan de Don Quijote y Sancho como si estos fueran comparsas del gran escenario que la riqueza y el ocio les permite armar. Fíjense, eso, el episodio de los duques es realmente triste porque es como que, acuérdense que antes el Don Quijote se ha conocido al caballero del verde gabán que lo invita a su casa y lo trata con la cortesía del caso, lo trata con las consideraciones del caso. Los duques no. Los duques están dispuestos a divertirse y a convertir en bufones tanto al Quijote como a su escudero Sancho Panza. Si en la venta Don Quijote hacía que los demás le siguieran el juego, en el castillo de los duques, Don Quijote entra a participar en la ficción que han montado los otros a partir de su estatuto de personaje de un libro de ficción que los duques han leído. Por fuerza de los acontecimientos, Don Quijote es una persona que pertenece a la realidad de la ficción, que es la novela de Cervantes, y al mismo tiempo es un personaje
que participa de la ficción novelesca que han compuesto los duques. Fíjense ese juego de niveles de realidad y de ficción que está desarrollando Cervantes al plantear la escenografía de los duques, ¿no? El episodio de Clavileño nos muestra toda la maquinaria teatral que han montado los duques, ¿no? Así, nuevamente, acordémonos, en la venta, Don Quijote obliga a los personajes a ser parte de la ficción que él ha creado. En el escenario de los duques, los personajes invitan a Don Quijote a entrar en la ficción que para él han creado. ¿Mm? Es como que si los locos fueran nosotros, ¿no? De alguna manera el cura y la dueña Doña Rodríguez, que se niegan a entrar en el juego, se dan cuenta de esto que estamos hablando, ¿no? Pero el episodio de Clavileño el Alígero nos muestra toda esa maquinaria del escenario, ¿no? Acordémonos, la dueña dolorida, que se asume como la condesa Trifaldi, se lamenta que el encantador Malambruno haya condenado a las dueñas a llevar barbas y suplica a Don Quijote y a Sancho que vayan hasta el reino de Candaya montados sobre Clavileño el Alígero. ¿Se acuerdan ese caballo de madera, ¿no? Caballero y escudero suben al lomo y al anca del caballo, un caballo de madera construido por los duques, y se supone que viajan por los cielos con los ojos vendados. Hay fuelles que imitan el viento, hay fuego que prenden a la cola, y hay cohetes tronadores. O sea, los duques no han escatimado esfuerzo para montar la escenografía. Después de todo, viven en el ocio que da la renta de la tierra. Al final, Don Quijote y Sancho yacen en el suelo, y esto es lo más sorprendente. Quienes actúan son todos los que están alrededor, porque los duques fingen, junto con toda su corte, simulan despertarse de un pesado sueño. Todos han visto como la engañifa, todos han visto al Quijote y a Sancho sobre el lomo de Clavileño el Alígero, con los ojos vendados. Han visto cómo el fuelle hace la idea del viento. Cuando ellos se caen a tierra, luego de los cohetes tronadores, ellos fingen haber estado dormidos y que se despiertan en conjunto con Don Quijote, ¿no? Aquí los personajes actúan creando el mundo que ansía Don Quijote para sus aventuras. Ya no es Don Quijote quien imagina que una venta es un castillo o que unos molinos de viento son gigantes. Ahora son los nobles de un castillo los que tratan de convencerlo de que el castillo y lo que sucede en él es el mundo del caballero andante, que existe ese caballo clavileño y que ellos se han ido a dar una vuelta por el espacio, por el cielo, hasta el reino de Candaya para poder luchar contra el maleficio que Malambruno le ha dado a las dueñas, que es el de tener barbas. Todos actúan. Y en este preciso momento, Sancho inventa. ¿No? Piensen ustedes lo que está sucediendo como juego textual, como estrategia narrativa. Cuando la duquesa le pide a Sancho que cuente aquello que vio desde el cielo, Sancho se explaya como cualquier gran narrador, ¿no? Y se explaya en la invención. Dice, pues volábamos por encantamiento podría yo ver toda la tierra y todos los hombres por doquiera que los mirara. Y sucedió que íbamos por parte donde están las 7 cabritillas, la constelación de las Pléyades. Me apeé de Clavileño y me entretuve con las cabritillas. Fíjense, Sancho está inventando.
Sancho está participando del juego, de la ficción, y está inventando toda una historia de lo que le ha sucedido mientras viajaban por el cielo. Pero lo más interesante acá es que Don Quijote, que al parecer tiene conciencia del juego en el que se encuentra y tiene conciencia también de la línea delgada que separa la realidad de la ficción, le dice al oído a Sancho: Sancho, pues vos queréis que se os crea lo que habéis visto en el cielo. Yo quiero que vos me creáis a mí lo que vi en la cueva de Montesinos. Y no digo más. Fíjense, el juego de la verdad confronta la invención de Don Quijote en la cueva de Montesinos, donde imita a Amadís de Gaula, ¿no?, con la invención de Sancho sobre el anca de Clavileño. Ambos saben el juego en el que anda. Otro episodio que nos da idea del juego textual es el escrutinio de la biblioteca. Ese es un ejemplo paradigmático de lo que hoy día entendemos por metaliteratura, ¿no? Los diálogos de los personajes cumplen una función metatextual durante la revisión de los libros de caballería. Están el barbero y el cura, señalan cuáles son canónicos, cuáles no, cuáles deben ir al fuego, cuáles se salvan. Entre el cura y el barbero, por ejemplo, salvan de la hoguera, entre otros, a los 4 libros, a los 4 de Amadís de Gaula, porque según el criterio del barbero, es el mejor de todos los libros que de este género se han compuesto y así, como a único en su arte, se debe perdonar. Por el escrutinio pasa la tradición de la novela de caballería. Pasan otros libros que revelan la formación literaria de Don Quijote y los gustos del propio Cervantes. Así, por ejemplo, se salva de la hoguera la historia del famoso caballero Tirante el Blanco, libro del que el cura dice: dádmele acá, compadre, que haga cuenta que he hallado en él un tesoro de contento y una mina de pasatiempos. También salvan a la Diana de Jorge de Montemayor, que no siendo de caballería, sino un libro de pastoril, se lo salva por ser el primero de tales libros. Finalmente, fíjense, se elogia a la Araucana de Alonso de Ercilla, la Austría de Juan Rufo y el Monserrato de Cristóbal de Virués. Todos estos 3 libros, dice el cura, son los mejores que en verso heroico en lengua castellana están escritos y pueden competir con los más famosos de Italia. Guárdense como las más ricas prendas de poesía que tiene España. Fíjense, ahí, ese juego metatextual es a la vez un juego que construye tradición literaria y que construye canon literario desde los propios protagonistas. Asimismo, aquellos personajes juzgan la Galatea, la primera obra de Cervantes, ¿no?, publicada en 1585, con cierta complicidad, ¿no?, producto en un giro autorreferencial, que es otro juego que vamos a ver enseguida, de Cervantes, cuando el cura dice: muchos años ha que es grande amigo este Cervantes, y sé que es más versado en desdicha que en versos. Sus libros tienen algo de buena invención, proponen algo y no concluyen nada. Es menester esperar la segunda parte que promete. Quizá con la enmienda alcanza del todo la misericordia que ahora se le niega. Solo que hasta donde se sabe, Cervantes nunca escribió aquella segunda parte tan prometida de la Galatea. Lo interesante es que el ama pide al cura y al barbero que quemen todos los libros y más aún esos de novelas pastoriles. Dice: no vaya a ser que le dé por hacerse poeta, que según dice es enfermedad incurable y pegadiza. Pero pensemos que al final de la novela, ya en la segunda parte, cuando ya se retiran derrotados de la batalla con el caballero de la Blanca Luna en la playa de Barcelona,
Sancho, para consolarlo a Don Quijote, le dice que por qué no se convierten en pastores. Bien, cosa que estaba desde las primeras páginas del Quijote. Es decir, es como que hay el juego del cierre completo de la novela hacia el final, ¿no? Esta idea de hacerse pastores. Una parte importante es esta autorreferencialidad que utiliza Cervantes permanentemente, ¿no? Él se ve siempre y se refiere a sí mismo como soldado, como cautivo y como mutilado de guerra, ¿no? Es decir, no solamente tiene la autorreferencialidad como autor literario, que es el caso de cuando el cura y el barbero están haciendo el escrutinio de la biblioteca y encuentran la Galatea de Cervantes, sino también como un soldado que destacó en la batalla de Lepanto, que es una gesta de armas de la que él siempre se sentirá orgulloso. Ahí la narración está a cargo de Ruy Pérez de Viedma, quien cuenta sus avatares de cautivo en Argel bajo la dominación del cruel Hassan Agá. Cervantes aprovecha este relato de Ruy Pérez y no solo para hablar de su propio cautiverio, sino también para aparecer como personaje del relato de su propio personaje, ¿no? Dice Ruy Pérez de Viedma, solo libró bien con él un soldado español llamado Tal de Saavedra, el cual, con haber hecho cosas que quedarán en la memoria de aquellas gentes por muchos años, y todas por alcanzar libertad, jamás le dio palo, ni se lo mandó dar, ni le dijo malas palabras, y por la menor cosa de muchas que hizo temíamos todos que había de ser empalado. Y así lo temió él más de una vez, y si no fuera porque el tiempo no da lugar, yo dijera algo de lo que este soldado hizo, que fuera para entreteneros y admiraros, harto mejor que con el cuento de mi historia. La autorreferencialidad ya estaba en el autorretrato que Cervantes escribe en el prólogo al lector de las novelas ejemplares. Esta descripción la atribuye tal como está en un retrato del autor que también se atribuye a Juan de Jáuregui. Ese retrato que ven ahí es el famoso Juan de Jáuregui, es un pintor de 1583-1641. Este retrato preside el Salón de Actos de la Real Academia, de la Real Academia Española desde 1911 y se ha convertido en, entre comillas, el falso más auténtico de Cervantes, puesto que es la imagen más difundida. No obstante, la imagen actualmente ha sido fechada en el siglo XIX, es decir, este retrato que se pensaba que era del siglo XVII, en realidad es un retrato del siglo XIX. Preside el Salón de Actos de la Real Academia Española y es una suerte de falso más auténtico, ¿no? Se lo ha dejado ahí por tradición. Fíjense que en el autorretrato escrito por Cervantes, él insiste con orgullo en su condición de soldado, de cautivo y de mutilado de guerra. Así lo dice en el prólogo al lector. Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata, que no a 20 años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes menudos ni crecidos porque no tiene sino 6, y estos mal acondicionados y peor puestos porque no tienen correspondencia los unos con los otros. El cuerpo entre dos extremos ni grande ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas y no muy ligero de pie. Este digo que es el rostro del autor de la Galatea y de Don Quijote de la Mancha y del que hizo el viaje del Parnaso a imitación del de César Caporal Perusino y otras obras que andan por ahí descarriadas y quizás sin el nombre de su dueño. Llámase comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. Fue soldado muchos años y 5 y medio cautivo donde aprendió a tener paciencia en las adversidades. El cuadro que ven ahí, el grabado que ustedes ven ahí es un grabado de Cervantes cautivo en Argel.
Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo, herida que aunque parece fea, él la tiene por hermosa, por haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros, militando debajo de las vencedoras banderas del hijo del rayo de la guerra, Carlos V, de felice memoria. Estamos en otro juego que hace Cervantes, ¿no? El ser personaje de un libro que se escribe mientras se vive. En la segunda parte, a partir del capítulo segundo, en una maniobra asombrosa, tenemos a Don Quijote y a Sancho que se descubren a sí mismos como personajes de un libro que está siendo leído y se ha vuelto popular. Es Sancho el que le informa a Don Quijote que ha llegado el bachiller Sansón Carrasco desde Salamanca y le ha contado que andaba ya en libros la historia de vuestra merced, con nombre de el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y dice que me mientan a mí en ella como mi mismo nombre con mi mismo nombre de Sancho Panza, y a la señora Dulcinea del Toboso con otras cosas que pasamos nosotros a solas, que me hice cruces de espantado. ¿Cómo las pudo saber el historiador que las escribió? Esta conciencia de ser personaje de un libro publicado, así como de un libro que se está escribiendo, va a acompañar al Quijote durante la segunda parte, de tal manera que ahora siempre lo precederá su historia. El Quijote tiene una vida única y ejemplar frente al resto de personajes porque su vida está escrita, porque ha sido leída por aquellos que se maravillan al conocerlo. Es el propio bachiller Sansón Carrasco quien da cuenta de aquello que hoy llamaríamos la recepción del libro. Ante las dudas de Don Quijote sobre la diafanidad de la escritura de su historia, ya que dice es un árabe y sabemos que son mentirosos, dice Don Quijote, comenta que no cree que ésta pudiese necesitar de comentarista para entenderla. Es así que el bachiller Sansón Carrasco le dice, eso no, porque es tan clara que no hay cosa que ocultar en ella. Los niños la manosean, los mozos la leen, los hombres la entienden y los viejos la celebran, y finalmente es tan trillada y tan leída y tan sabida de todo género de gentes que apenas han visto algún rocín flaco cuando dicen allí va Rocinante. Y los que más se han dado a su lectura son los pajes. No hay antecámara de señor donde no se halle un Don Quijote. Unos lo toman si otros lo dejan. Estos le embisten y aquellos le piden. ¿Cuál es el otro juego textual que desarrolla el Quijote, que desarrolla Cervantes en el Quijote? Pues tiene que ver con el gobierno de la ínsula Barataria. Otro escenario. Fíjense, el escenario de la venta, el del retablo del Maese Pedro, el escenario del Castillo de los Duques y dentro del Castillo de los Duques el escenario de la ínsula Barataria, ¿no? La famosa promesa que hace Don Quijote a Sancho de entregarle el gobierno de una ínsula. Ahora bien, aquí Cervantes toma una decisión fundamental. Contra todo pronóstico, el autor da un giro en la apreciación sobre el personaje del escudero. El gobierno de Sancho Panza es un gobierno sensato, es decir, está lleno de sentido común, es justo, es de una justicia salomónica, ¿no? Pues, entre otras cosas, nos da cuenta de un enorme conocimiento de la condición humana por parte de Sancho. Y en líneas generales, Sancho pone en práctica los consejos que le da Don Quijote sobre el buen gobierno. En un capítulo anterior, a cuando ya Sancho asume el gobierno,
Don Quijote comienza sus consejos precisando cómo Sancho ha conseguido el estado de gobernador. Tú, que para mí sin duda alguna eres un porro, es decir, un simple, sin madrugar ni trasnochar y sin hacer diligencia alguna, con solo el aliento que te ha tocado la andante caballería, sin más ni más te ves gobernador de una ínsula como quien dice, como quien no dice nada. Y luego de decirle que no atribuye a sus méritos la merced recibida, pasa a aconsejarlo. ¿Cuáles son esos consejos que le da Don Quijote? Lo primero que le señala es el temor a Dios. Luego vendrán el conocerse a sí mismo, en hacer gala de la humildad del linaje, en rechazar la ley del encaje, que eran las formas de corrupción de la justicia, reconocer que si la vara de la justicia se dobla, solo habrá de ser por el peso de la misericordia. Resistir los encantos de la mujer hermosa al momento de impartir justicia. No tratar mal al culpable, pues si es miserable hay que mostrarse piadoso y clemente, etc. Una serie de consejos de lo que se entendería por el buen gobierno en el siglo XVII. Martín de Riquer nos recuerda que estos consejos sirven de prólogo a una de las más despiadadas farsas de la novela. Es decir, la farsa que montan los duques. Los duques se están burlando del Quijote. Ahora se van a burlar de Sancho, entregándole el gobierno de la ínsula Orataria porque esperan que Sancho desbarre en todo momento. Pero, como dije al comienzo, la decisión fundamental en la composición narrativa de la novela es que el gobierno de Sancho Panza es un éxito. No me voy a detener en los casos que a Sancho le toca juzgar, el del sastre y las caperuzas, por ejemplo, que es el primero, o el del báculo, el del viejo que va con el báculo y dentro del báculo están los 10 escudos, o aquel de la mujer y el ganadero que disputan una bolsa con 20 ducados, ¿no? Y que la mujer al final lo acusa de haberla violado. Lo que sí quisiera recalcar es que con el ejercicio de gobernador que lleva a cabo Sancho Panza, Cervantes de alguna manera democratiza el acceso a los puestos de gobierno. Es decir, para ser buen gobernador no se necesita ser letrado, no se necesita ser un guerrero heroico y tampoco se requiere ser de linaje noble. Importantísimo. Siglo XVI, estamos hablando del siglo XVI. Y a veces hoy en el siglo XXI se dice que para gobernar se necesita tener títulos universitarios, se necesita títulos académicos y una serie de precisiones muy antidemocráticas. Al final de la tanda de consejos, Don Quijote, todavía desconfiado de lo que hará Sancho como gobernador, solamente se convence cuando Sancho al final le dice: Señor, replicó Sancho, si a vuestra merced le parece que no soy de pro para este gobierno, desde aquí le suelto, que más quiero un solo negro de la uña de mi alma que a todo mi cuerpo. Y así me sustentaré a secas con pan y cebolla como gobernador de perdices y capones. Y más, que mientras se duermen todos son iguales, los grandes y los menores, los pobres y los ricos. Y si vuestra merced mira bien en ello, verá que solo vuestra merced me ha puesto en esto de gobernar, que no sé más de gobierno de ínsulas que un buitre, y se imagina que por ser gobernador me ha de llevar el diablo. Más me quiero ir Sancho al cielo que gobernador al infierno. Don Quijote no puede más que celebrar este parlamento de Sancho y le augura que será muy buen gobernador, pues tiene buen natural. Antes, páginas antes en la novela, Sancho ya había dado muestra de ese buen natural del que habla el Quijote. Pues cuando le dicen que
Al día siguiente, a esa hora, tendrá que vestir el traje conveniente al cargo de gobernador. Sancho, que no desdeña el poder del cargo, puesto que afirma, yo imagino que es bueno mandar, aunque sea un hato de ganado, dice. Al final concluye, vístanme como quisieren, que de cualquier manera que vaya vestido, seré Sancho Panza. Aquí hay este dibujo, es un dibujo, esta pintura es una pintura de finales del siglo XIX, 1895, de José Moreno Carbonero, y se llama Festín de Sancho en la ínsula Barataria. Acuérdense que algo que Sancho siempre reniega es de que ya siendo gobernador hay el médico Pedro Tintefuerte que lo obliga a no comer, ¿no? Dice, y por eso esa frase final, ¿no? Y denme de comer o si no ahí les queda su gobierno, que oficio que no deja comer a su dueño no vale 2 habas, ¿no? ¿Ah? Ese parece ser el oficio de gobernador de la ínsula Barataria y el oficio de poeta. Bien, al final tenemos otro juego, ¿no? La apropiación del texto apócrifo. Lo que ven ustedes ahí es la portadilla de El Quijote de Avellaneda. Esto de aquí es uno de los giros en términos de metatextualidad más originales. Estamos hablando del capítulo 72 de la segunda parte. Cervantes ya sabe que ha aparecido este Quijote apócrifo. Él está terminando de escribir la segunda parte del Quijote para publicarla, pero Avellaneda se le ha adelantado y la publica. Sabe que la existencia de su obra depende de que no se tome en serio este Quijote apócrifo, ¿no? Es decir, Cervantes quiere evitar que se adueñan y destruyan su historia por la vía de la parodia. Y dentro de esta segunda parte, ya hacia el final, Cervantes se apropia audazmente de Álvaro Tarfe, que es un personaje del Quijote de Alonso Fernández de Avellaneda. Cuando Don Quijote se encuentra con Álvaro Tarfe en una venta, enseguida lo ubica como personaje de la ficción de Avellaneda. Sin duda alguna, dice Don Quijote, pienso que vuestra merced debe ser aquel don Álvaro Tarfe que anda impreso en la segunda parte de la historia de Don Quijote de la Mancha, recién impresa y dada a luz por un autor moderno. Es decir, recordemos, Don Quijote tiene conciencia de ser un personaje, pero también tiene conciencia de que circula un libro apócrifo que lo ha falsificado como personaje. Acuérdense que Don Quijote va a una imprenta en Barcelona y ve al libro y se llena de tristeza al ver al libro y le dice, sí, sé de qué se trata ese libro. Y por lo tanto, tiene una misión que es la de desmentir al historiador de Tordesillas que ha suplantado a Cide Hamete Benengeli. Ahí hay un gran giro metaficcional. Y Cervantes logra en su historia que Don Quijote convenza a don Álvaro Tarfe de que él, ese con quien está hablando, es el Quijote verdadero y que no es aquel que consta en la historia de la que Álvaro Tarfe es personaje. Esa historia inventada por un tal de Avellaneda. Sancho contribuye a desenmascarar a Avellaneda y Tarfe reconoce que en una sola intervención ha sido más gracioso que el otro Sancho en todo aquel libro. Don Quijote le cuenta que nunca ha estado en las justas de Zaragoza y que adrede pasó directamente a Barcelona para desmentir al impostor. Finalmente le dice, señor don Álvaro Tarfe, yo soy Don Quijote de la Mancha, el mismo que dice la fama y no ese desventurado que ha querido usurpar mi nombre y honrarse con mis pensamientos. El juego metaficcional se profundiza con un desenlace inesperado. Don Quijote le hace firmar a don Álvaro Tarfe, personaje de Avellaneda, ante el alcalde del pueblo que llega al mesón con un escribano, es decir, ante el notario, que él, Don Quijote, no era aquel que andaba impreso en una historia titulada Segunda parte de Don Quijote de la Mancha,
compuesta por un tal de Avellaneda, natural de Tordesillas. Finalmente, el alcalde proveyó jurídicamente la declaración, se hizo con todas las fuerzas que en tales casos debían hacerse. Tremendo juego literario, tremendo. La apropiación por parte de Cervantes de un personaje literario, de un texto cuyo autor, ese tal de Avellaneda, intenta apropiarse del personaje de Cervantes en un texto apócrifo. Un juego de esta naturaleza es indispensable para entender a las novelas experimentales de hoy. Los otros juegos, esos otros juegos de los que hemos hablado, el Quijote en toda su monumentalidad, son la fuente de la tradición en donde abreva su sede novedad, la novela contemporánea. Muchas gracias por su paciencia en escuchar estas reflexiones sobre el Quijote y sus juegos textuales.